Ahí está. Ceci, bienvenida al curso y gracias por el tiempo y por tomarte un ratito para compartir con nosotros. Así que yo voy a apagar la cámara y voy a apagar el micrófono y te dejo con la presentación. Muchísimas gracias, Cecilia de los Santos, como les decía, es neuróloga, es pediatra de nuestro querido hospital. Así que sin más presentaciones, Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la... Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, Javi. Vamos a hablar un poquito de convulsiones, si bien el tema era estatus epiléptico, pero vamos a ir estatus, pero me parece que es importante eh, comenzar con las convulsiones y todos sus diferentes diagnósticos diferenciales para no caer en muchas equivocaciones o diagnósticos erróneos. Un segundito. Un poquito acá para hablar que los trastornos paroxísticos y síntomas episódicos se originan en el sistema nervioso central, que pueden obedecer a diferentes mecanismos, y por ello es importante definir si son de naturaleza epiléptica o reconoce una fisiopatogenia distinta, ¿no? Muchas veces llegan a la guardia o al consultorio cuadros muy difíciles de describir por parte de los padres, o por el mismo susto, o lo trae la abuela o la señora que lo cuida, o el vecino, y el susto hace que muchas veces la descripción no nos ayude a poder determinar de qué se trata o qué tipo de trastorno es, si es una convulsión o no. Entonces, esto es importante para definir el diagnóstico y para orientar la terapéutica correcta. Es muy importante, ya que la epilepsia es una causa importante de alteraciones bruscas en la conducta de un individuo. Y tenemos también, por eso les digo que es importante diferenciar los trastornos paroxísticos no epilépticos, que en la edad pediátrica es frecuente, y a un 10% versus un 1% de presentación de epilepsia. O sea que imagínense la diferencia. Entonces, ahí está. Les quería comentar un poquito, si quieren lo van tomando y después a partir de van resolviéndolo. En un primer caso clínico, por ejemplo, les llega un paciente de 3 años de edad, traído por su mamá a la consulta por presentar caídas frecuentes desde hace 2 días. Su mamá lo nota que camina como borracho. Esa es la causa de la consulta. Son convulsiones. ¿Por qué tiene trastornos de la marcha? 3 años. En esta edad hay un tipo de epilepsia que se da, que es la epilepsia benigna de la infancia, y se caracteriza por trastornos de la marcha. Se tratará de eso. ¿Qué conducta vamos a tomar con este chico que viene a la consulta al pediatra? Paciente de 1 año y medio de edad, otro pacientito que llega al sanatorio. No, paciente de 1 año y medio de edad que es traído por su abuela por presentar fiebre. Durante la consulta por la guardia presenta crisis focal con hipertonía en el hemisferio derecho. Año y medio, convulsión focal, convulsión febril, simple o generalizada. ¿Es la causa la fiebre de su convulsión? ¿Qué hacemos en ese caso? Hay dos más. Puede ser esta flecha también. Paciente de 15 años, un chico adolescente, traído por servicio de ambulancia a las 3 de la mañana por presentar aparente crisis tónico-clónica generalizada durante un casamiento. ¿Qué hacemos con ese chico de 15 años? Están en la guardia y les llega ese paciente. Ya lo dije. No. Paciente de 1 año y medio de edad que llega al sanatorio o al hospital o a la guardia, pálido, hipotónico, con pérdida de la conciencia. Sus padres están muy asustados y refieren que cayó al suelo previamente. ¿Qué hacen? Son 4 casos clínicos diferentes, de diferentes tipos de presentaciones. Este otro, paciente de 4 meses de edad que es traído por sus padres por presentar desviación de la mirada a la izquierda, una crisis focal aparentemente, y su cuerpo está duro, esto es solo que refiere a los padres, desde hace 20 minutos aproximadamente, por lo que ingresan muy asustados. ¿Qué hacen? Este ya lo conté. Paciente de 5 años con diagnóstico de síndrome de West, cuadriparesia espástica, microcefalia, recibe tratamiento con Vigabatrin 500 miligramos día, levetiracetam 5 mililitros día, fenobarbital 100 miligramos día. Su madre lo trae al sanatorio porque presenta en 3 oportunidades desde que se despertó crisis tónicas generalizadas y no sabe qué hacer.
y tiene turno con su neurólogo en un mes. Tiene suerte, porque en realidad hay mucho más que conducta tomaría. Entonces, todos estos casos que son diferentes, todos son chicos con convulsiones y que ya vamos a hablar de cada uno, pero son todos casos diferentes, de diferentes presentaciones en este caso son todos chicos con epilepsia y convulsión febril. Pero ante un episodio paroxístico va a depender de muchas cosas, por eso esto lo hacemos tranquilo, pero en el momento uno lo tiene que tener bien claro porque las resoluciones tienen que ser rápidas. De acuerdo a la rapidez uno puede mejorar la salud del paciente. Entonces va a depender de la edad del paciente. No es lo mismo un nene bebé que un chico que está en edad escolar o un adolescente. El estado clínico del niño y si presenta fiebre, si ha habido un golpe, si hay una gastroenteritis. Recuerden que en niños pequeños se da mucho la gastroenteritis, no solamente por el rotavirus y eso también produce convulsiones. La evolución que presenta durante todo el cuadro clínico, si tiene crisis convulsivas, cuáles son los tipos y cómo y cuánto duran, y si el paciente tiene epilepsia, qué tipo de epilepsia tiene. Y acá un poquito recordar, las convulsiones febriles sean entre los 6 meses de edad a los 5 años, las convulsiones benignas del lactante entre los 3 y los 10 meses. Estas convulsiones se caracterizan a veces por ser 2 o 3 en un mismo día, o 2 o 3 días seguidos, y se presentan, pueden ser crisis focales o generalizadas, asociadas a signos autonómicos, no hace falta medicación y esto mejora perfecto. Epilepsia hemicrónica benigna del lactante, este es el primer caso que les presenté, es entre los 6 meses y los 2 añitos de edad, son chicos que tienen trastornos en la marcha. Parece que camina como borrachitos. Recordamos que la marcha normal es al año y medio, pero a partir de ahí, normalmente la marcha es con aumento de base de sustentación, porque todavía no hay maduración del tronco encefálico, pero más adelante ya los chicos empiezan a tener mucha torpeza y a caerse frecuentemente. Cuando uno les hace el electro, es un electro característico de este tipo de epilepsia que es se llama benigna porque tiene muy buena evolución clínica. Las encefalopatías epilépticas, estos son casos graves, que seguro algunos los han escuchado, el síndrome de West a los 6 meses, el de DUS, que es una encefalopatía epiléptica terrible, el Dravet, que es el que sigue convulsiones febriles, que son muy frecuentes, el Lennox-Gastaut, que es una continuación del síndrome de West. Si voy muy rápido, me dicen. La epilepsia benigna de la infancia, que sea la presentación escolar, chicos que duermen, y la mamá cuando va a verlos se caen de la cama o están dormidos, pero hacen la convulsión con desviación de la comisura bucal. Y siempre generalmente son en sueños, son crisis focales, la epilepsia ausencia de la niñez, muchas veces la hacen cuando los niños están en la escuela, las maestras son las que se dan cuenta más frecuentemente porque están escribiendo y hay una partecita que dejan de escribir porque presentan las ausencias que duran alrededor de menos de 30 segundos. La epilepsia hemicrónica juvenil se da en chicos adolescentes, una les dije el chico que viene del casamiento, en la adolescencia van a bailar y como son epilepsias fotosensibles ante el cambio de luces de colores, sea de la fiesta o también ahora que estamos a full con toda la serie y todos los jueguitos, ahí los chicos presentan las convulsiones generalizadas y en estos chicos siempre es importante preguntar si por la mañana, cuando van a desayunar, se les cae la taza o se le cae algo de las manos porque son mioclonías características. Esto es más o menos para en general. También vamos a tener estos que no son causas de epilepsia y tampoco son estatus, y tampoco van a ir a estatus epiléptico, pero en el momento puede parecer que puedan ir hacia una convulsión y después a un estatus. Por ejemplo, los espasmos del sollozo, que es a partir de los 6 meses, hasta los 2 años pueden durar un poquito más, se caracterizan de 2 tipos, saben muy bien que uno es el pálido y otro es el morado, que se dice, uno el pálido generalmente se asocia a caídas, y el morado es cuando el niño se llora y se enoja y hace el espasmo del sollozo. ¿Puede producir convulsiones? Sí, porque en el espasmo del sollozo hay una alteración vasovagal y en cuestión de milisegundos se produce un hipoxemia y puede presentar convulsiones. Pero hay que hablar con los papás de que si hace una convulsión, qué es lo que hay que hacer, pero que no tiene que ver con que sea epilepsia. El síncope infanto-juvenil, que eso lo vemos mucho con los cardiólogos en conjunto, que se presenta también en la escolar y adolescencia, está asociado generalmente también a una alteración vasovagal y los chicos pierden la conciencia. A veces cuando tenemos un síncope acá sí tenemos que preguntar siempre si la mamá viene a la consulta y pregunta, es determinar si
tuvo relajación de esfínteres. Eso es muy característico de que haya sido una convulsión. Pero generalmente en el síncope se asocia a palidez, a sudoración y todos signos autonómicos. Y buena respuesta luego. El vértigo paroxístico benigno se da entre el año y los 3 años de edad. Se caracteriza porque los niños se agarran de la madre, se agarran de una mesa y tiene un nistagmus. Y se asustan, es un ratito que dura. Y es una presentación. En esta edad, si hay antecedentes, preguntamos a la familia de migraña. El reflujo gastroesofágico lo nombro acá porque es un diagnóstico diferencial con el síndrome de West. Muchas veces se habla de que hay espasmos en edades, recuerden que el síndrome de West a partir de los 6 meses, a veces me los mandan y en realidad tiene un reflujo gastroesofágico. Entonces eso siempre es muy importante tenerlo en cuenta. Ataques de pánico en chicas más adolescentes, crisis de rabia, crisis de hiperventilación y otras, y las mioclonías benignas de lactantes neonatales y de la infancia temprana, esa la describió uno de los doctores que me formó a mí, que es el doctor Fegerman, y que se caracterizan por ser mioclonías. Los niños duermen y son movimientos musculares y nada más. Cuando se hacen los electros, tanto los normales, son autolimitadas en tiempo y tienen una evolución excelente. Cuando vienen a la consulta, hacen la guardia o donde sea, es muy importante evaluar el estado clínico del paciente. Determinar, número 1, el nivel de conciencia, si el niño está despierto, si está dormido, si es una convulsión, evaluar después si va a tener, si está en un estado posictal. Y siempre evaluar mientras estamos observando que, perdón, si hay alguna antecedente, alguna intoxicación, algún remedio, algo que han tomado. Hacer un examen clínico general y siempre evaluar si hay signos de foco neurológico, como rigidez de nuca, hemiparesia, versión oculocefálica, dolor de cabeza, cefalea, vómitos, parálisis facial. Recuerden que acá la que nos va a importar es una parálisis facial central, es decir, solamente la desviación de la comisura bucal. Si hay un problema del trastorno de la marcha, y si hay alguna enfermedad concomitante, por ejemplo, gastroenteritis, como les dije, no solamente las bacterias que producen como la Yersinia o cualquiera de ellas, sino también el rotavirus. Si hay los chicos con diabetes, muchas veces los chicos con diabetes por hipoglucemia pueden hacer convulsiones. Si tiene un traumatismo de cráneo, a veces en los traumatismos uno tiene que tener en cuenta qué fue primero. Porque generalmente los chicos que tienen traumatismo de cráneo se han caído porque han tenido la convulsión. Sospecha de meningitis o encefalitis o otras clases de. Y evaluar la evolución, por supuesto, para ver cómo van las crisis, para definir la conducta y dependerá si se dé la crisis o no para ir al estatus epiléptico. Esto un poco también para contar es que alrededor del 80% de las crisis en pacientes con epilepsia pueden ser controladas y más del 60% de todos los casos repiten en forma permanente. Me da mucha... es así porque muchas veces la gente cree cuando uno hace el diagnóstico de epilepsia que es para toda la vida y no, sí, sabemos cuál tipo de epilepsia y damos la medicación indicada, la dosis indicada y dando todas las pautas de alarma, podemos evitar las mismas y recuperar. Los restantes pacientes son variablemente resistentes al tratamiento, dependerá de la causa, por supuesto, y las crisis se repiten a pesar de la medicación adecuada. Y acá un poquito para que sepan, la prevalencia de epilepsia es de 5 cada 1000 personas para la población general y de 1 en 1000 la población infantil, y en nuestro país más o menos hay 20.000 pacientes con epilepsia de difícil control, pero ahora el Garrahan está haciendo ha hecho ya un estudio donde los está manejando con cannabis a los pacientes con encefalopatías epilépticas como buena respuesta. Acá esto es importante tener en cuenta, las epilepsias pseudo-incontrolables o incorrectamente tratadas. Depende de dos cosas. Una, la causa del paciente. Muchas veces los pacientes se olvidan la medicación, los padres se olvidan o dejan de tomarla porque les hizo mal según ellos, o sí les hizo mal realmente, no pueden consultar algo, entonces la suspenden. Eso es mal cumplimiento de tratamiento o un régimen inadecuado de vida. Eso tiene que ver con que siempre los chicos con epilepsia tienen que saber que tienen que tener 8 horas de sueño, descanso y, aparte de actividad física y deportiva, no tomar alcohol. Entonces, muchas veces chicos adolescentes toman alcohol con la mezcla de anticonvulsivantes o se olvidan de las dosis y presentan las crisis, que eso también puede evolucionar un estatus. Y la deficiencia sanitaria, mala calidad de los anticonvulsivantes, que se da mucho en la casa,
fiabilidad de las pruebas de laboratorio, que en San Juan tenemos muy pocas pruebas para saber determinar los niveles séricos, y a veces no tenemos a mano. Hubo una época que teníamos en falta la carbamazepina, o sea, una droga que es increíble y es fácil de conseguir. Acá una cosa también es el error en el diagnóstico, como les decía, en los trastornos paroxísticos no epilépticos, pensar que tuvo una convulsión, o los padres le dicen, y generalmente se da en mujeres que hacen la pseudocrisis, y uno cuando los ve y los valorás y le haces un electro, les decís, les vas comentando que vayan haciendo cosas y las chicas lo van haciendo. Generalmente digo en mujeres porque es más común en mujeres y no tienen ninguna crisis. O sea, sabes muy bien que es pseudocrisis, pero bueno, hay que saber diagnosticarlas y diferenciarlas. Otra de las cosas que yo insisto mucho es reconocer el tipo de crisis. Siempre los padres dicen, tembló o se quedó duro. Uno tiene que preguntar si desvió los ojos, si logró ver que desviaba los ojos para un lado, para atrás, si desvió la boca, si alguna mano se paralizó, o sea, como para poder definir groseramente si es focal o generalizada, porque son diferentes los anticonvulsivantes que podemos utilizar. Después se evaluará con electro y con todo eso la conducta a seguir. Si hay una enfermedad cerebral progresiva no identificada, estas son enfermedades más metabólicas generalmente, de causa metabólica. Son en el conocimiento de los factores precipitantes y crisis epiléptica con etiología variable, como les decía, las hipoglucemias en los chicos con diabetes, pero también hay chicos que tienen hipoglucemia desde neonatal y también siguen produciendo convulsiones. El déficit de piridoxina es raro, pero cuando un bebé chiquito tiene muchas convulsiones y se le pregunta a la mamá si durante el embarazo ha tenido muchos movimientos, y es que también ha tenido convulsiones, a veces déficit de vitamina B6, y cuando uno le da la piridoxina mejoran plenamente. Es raro, pero existe. La deficiencia de biotinidasa es una alteración que se caracteriza por falta de la biotina. Son chicos que tienen alteraciones en la piel. Son todas estas enfermedades, son rarísimas. Tienen como cicatriz toda la piel, y cuando uno le da la biotina, mejoran las crisis. Y bueno, y tumores también, esas son crisis sintomáticas, tumores que más que nada que afectan la lóbulo temporal o frontal, que son las áreas más epileptogénicas. Vamos rápido. El tratamiento, también otra de las cosas que nos puede llevar a estatus, si hemos elegido mal el anticonvulsivante, si la dosis no está adecuada, si la combinación, a veces hay anticonvulsivantes que no lo podemos poner juntos, y si hay interacciones medicamentosas, no solamente entre anticonvulsivantes, sino con medicación previa. Es muy importante cuando uno controla a un chico con epilepsia, preguntar qué medicación toma y fijarse cuál es la dosis mínima y cuánto está, y que cumpla exactamente con el horario. El anticonvulsivante, la acción que tiene, sea cual sea, es actuar con la neurona para estabilizarla. Y es durante un tiempo. La carba se da cada 8 horas, el clobazam se da cada 8 horas, el fenobarbital se da cada 12. Pero no es porque uno tenga ganas de darlo así, sino porque es el tiempo de acción del anticonvulsivante en la neurona, nada más. Si nos pasamos de esa hora, tenemos convulsiones, no importa la dosis. Entonces, ¿qué hacemos con un pacientito y cómo manejarlo ambulatoriamente? Si la crisis se dio, viene la madre, o el padre, o la abuela, o el que sea, y ya tuvo la crisis, el niño se encuentra con un examen, lo evaluamos con un examen clínico normal, no tiene signos de foco, les damos pauta de alarmas claras a los papás o al que venga acerca de cómo actuar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Siempre hay que ponerlo de costado, hay que decirle a los padres que hay que ponerlo de costado por si vomita, que no se aspire, y nada más, no se abre la boca, no se saca la lengua, no se hace ninguna maniobra de reanimación, y se controla con reloj. Ya les voy a explicar por qué. Tiene que ser más. Si la convulsión dura más de 5 minutos, recién van a la guardia, a la sala. Si no, no. Siempre hago la analogía entre una convulsión y un terremoto. La sensación cuando hay un terremoto es que no termina más, y si no termina más, se nos destruye la provincia. La convulsión es igual, el padre, la madre o la abuela, con el que esté, piensa que se va a morir. Entonces, si vos no lo controlas, si no lo controlan, te dicen que dura media hora la convulsión, 1 hora, y no puede durar tanto porque si no el niño entra en coma y en un estado y grave. Si el paciente vino por la guardia, donde vengas, vamos pidiéndole análisis, siempre acuérdense un hemograma completo, con recuento de plaquetas, porque siempre nos va a servir el hemograma de base para luego los tratamientos, ionograma. Sabemos que la hiponatremia o la hiponatremia pueden producir convulsiones, la glucemia, la calcemia, el magnesio, el fósforo, falta acá. Y acá importante decirles lo siguiente, no asustarse si en el hemograma están
aumentado los glóbulos blancos o si hay una glucemia elevada, porque la convulsión es estrés, entonces eso nos va a elevar todo. Entonces, si está aumentada, no asustó a los padres, esperar, igual que cuando se hace punción lumbar, también puede tener alteración en los valores en el líquido cefalorraquídeo y no indica necesariamente que sea una infección o algo, sino por el mismo estrés. En el caso de las convulsiones febriles, evaluar el estado clínico del niño, obviamente, habiendo descartado que sean convulsiones febriles, o sea, secundaria a una bronquiolitis, otitis, no otra cosa. Y si es un paciente con epilepsia, ver qué medicación tiene, si está en la dosis adecuada, y mandarlo al neurólogo en caso de que sea un paciente con epilepsia, su neurólogo de cabecera. Esto también, recordar que los pacientes con epilepsia pueden tener crisis por fiebre. La fiebre les produce convulsiones porque baja el umbral convulsivante. La suspensión brusca de la medicación, como le digo, muchos chicos o muchos padres o muchos niños sacan la medicación y no la toman más. Eso también genera, por eso cuando suspendemos después de 2 años de que el chico no tiene convulsiones para control. Si durante 2 años no ha tenido convulsiones, nosotros debemos sacar la medicación, pero nunca la hacemos de manera brusca, sino la hacemos durante 6 meses, porque el cerebro y las neuronas se han acostumbrado. Así que siempre hay que hacérselo de a poco. Dijimos las dosis inadecuadas de anticonvulsivantes. A veces hay médicos que dan muchos anticonvulsivantes y siguen convulsivando y parece que son epilepsias refractarias y no, que están mal indicados los anticonvulsivantes para el tipo de convulsiones que tienen. Por eso pongo ahí no ser el fármaco indicado. Y en el caso de las chicas adolescentes, recordar que la menstruación también produce, porque los estrógenos sí disminuyen el umbral convulsivo y muchas veces en esa edad tienen más crisis durante la época menstrual, mientras menstruan. Acá un poquito para entrar, que es que la mejor manera de impedir la instalación de un estatus es iniciar el tratamiento lo antes posible. Y eso es lo que les decía recién, controlar el tiempo. Si la crisis fue menor de 5 minutos, controlada con reloj y cede espontáneamente, no se hace nada, sea en donde sea, acá en la guardia, en la sala o en el consultorio. Y en el caso de haber sido asistido por familiares o paramédicos, asegurarse cuál fue el tratamiento y las dosis indicadas. Muchos llaman a las ambulancias y ahí les dan las medicaciones y todo. Es importante tener en cuenta eso. Y si presenta crisis, ya sea ingresando al sanatorio durante la consulta, ahí vamos a ver qué hacer. Podemos evaluar si siguen con convulsiones más de 5 minutos, podemos indicar benzodiazepina, sea diazepam, lorazepam, midazolam, que el diazepam puede ser endovenoso o intrarrectal. A veces es difícil poner la vía, entonces se puede hacer también intrarrectal o intranasal en el caso del midazolam. O sublingual, hay muchas formas y ahí están las dosis máximas y cómo la vamos dando. Si no se obtiene, como les decía, una vía endovenosa, administramos diazepam rectal, 0,5 a 0,75 o midazolam, ¿sí? Y vamos viendo. En todo tratamiento enérgico con las benzodiazepinas, siempre recordar monitorizar el pulso, la respiración y la presión, ¿sí? La tensión arterial. Y si cede, se evaluará de acuerdo al estado clínico la conducta a seguir. Entonces, ¿qué hacemos y cómo seguimos con los antecedentes que ya hemos dicho antes? Un poquito acá para decir tenemos tipo de presentaciones, más o menos, todo esto yo se lo digo lento, pero hay que pensar en el momento. Por ahí son focales, por ahí son generalizadas, o son de causa desconocida, porque a veces son con signos autonómicos. Entonces, si tiene signos autonómicos, ¿qué son los signos? Palidez, midriasis, por ejemplo, alteración en la taquicardia, alteración en cianosis peribucal, alteración taquicardia o bradicardia. Entonces, miren lo que le voy a poner. Acá tenemos las crisis focales. Esto es un cerebro. Fíjense, por ejemplo, ahí en ese caso, en el moradito está el lóbulo temporal, ese es uno de los lóbulos que más produce crisis, muy epileptogénico. Entonces, una crisis focal se presenta ahí y fíjense que ahí está encontrado el área donde puede, y ahí presenta el tipo de convulsiones. En el lóbulo temporal, las crisis del lóbulo temporal, a modo de que más o menos sepan, más allá de las crisis se caracterizan las más comunes, la postura de las manos, es las dos manos enfrentadas, y pueden presentar auras previas con dolor epigástrico, porque en esa área del lóbulo temporal está la zona del epigastrio. Entonces, se origina un hemisferio y puede ser discretamente localizada en el área cerebral. Les cuento lo de la epilepsia del lóbulo temporal, que es la más frecuente, pero hay un montón más. Puede desviarse al otro lado.
Las crisis generalizadas se originan en algún punto del cerebro, pero rápidamente se distribuyen bilateralmente y pueden incluir estructuras subcorticales y no necesariamente en la corteza. Muchas veces se ha hablado también de que hay crisis más cerca del tronco encefálico. Ven ahí, por ejemplo, eso es en el lóbulo frontal y va a irse en todo el cerebro. Esta es la presentación de la ILAE. La ILAE es la Liga Internacional contra la Epilepsia. Las paso así, porque siempre van cambiando todas las clasificaciones, pero más o menos ahí tiene la presentación focal, está en inglés, pero presentación focal generalizada y desconocida, y los tipos de crisis, y con todas las formas que pueden ser. Pasamos a esto porque es aburrido. Entonces, crisis focales versus generalizadas, siempre tenemos que tener en cuenta ver el estado clínico del paciente, para definir si se interna o no. El 99% no se tiene que internar. Generalmente van a internar pacientes con crisis focales, con signos de foco neurológico y enfermedad concomitante. Siempre la parte clínica es lo más importante. Definir conducta durante la crisis a fin de evitar el desarrollo del estado epiléptico y una vez internado terminar la causa de las crisis a fin de determinar conducta a seguir. Pero recuerden que es muy raro que un niño se tenga que internar por las convulsiones. Esa es la eterna pelea que tengo acá en el hospital, que me internan el miércoles de 7 interconsultas en la sala, eran por convulsiones, 16 altas, porque ninguna tenía indicación. No es que uno no quiera ver los pacientes, pero en realidad son todos controles ambulatorios. Es muy raro que tengamos que internar un niño por convulsiones. Por eso es importante ver todo claramente. Eso, acá a veces, eso es la internación. ¿De quién depende? A veces lo define el médico de guardia para estudiar y controlar sus crisis. Otras veces lo piden los padres, que no estoy de acuerdo. Y la única de estas tres para mí es la que define que puede ir a estado epiléptico. O que sean crisis subintrantes. El estado epiléptico o crisis subintrantes. Que ya les voy a explicar. Entonces, Lobotin fue un gran neurólogo y sus colaboradores que consideran que las crisis, antes se hablaba hace mucho de que un estatus era más de media hora. Pero ahora se habla de que con 5 minutos, o si presentan 2 crisis continuas, que son las que les digo subintrantes, y no se recuperan, eso puede llevar a un estado epiléptico. Entonces esto se fundamenta porque una crisis dura más de 2 minutos y en la medida que sea más prolongada, ¿no es cierto?, va a ser más difícil su control y va a afectar el daño neuronal. Pero fíjense ustedes, 5 minutos. Por eso es tan importante hablar con los padres que controlen con reloj las crisis, porque los minutos son súper importantes. Otra de las cosas que es un error muy frecuente de tratamiento de estatus es el uso de dosis ineficaces que demora la depresión respiratoria. Muchas veces en la guardia, de cualquier lado, le ponen bajitas dosis. No, hay que siempre estar bien equipado, preparado para todo y fijar todas las cosas. Claro, y el efecto sedante y el depresor respiratorio se va tolerando, no así el efecto anticonvulsivo. Causas de estatus epiléptico, febril. Justamente, febril, estatus epiléptico febril en chicos que tienen convulsiones febriles. Habíamos dicho antes de 6 a 5 años de edad. Eso es un estatus epiléptico febril, que es diferente a un estatus que sea infeccioso. Ya vamos a hablar de eso. Un estatus epiléptico idiopático se da en pacientes que tienen epilepsias idiopáticas, como la ausencia de la niñez que les conté, o por ejemplo la mioclónica de los adolescentes, o en los niños pequeñitos que les conté de los trastornos de la marcha, que es la epilepsia mioclónica benigna de la infancia. Por eso se llama idiopático, porque tiene causa genética de base. El estatus epiléptico sintomático agudo. Sintomático significa síntomas. Esto sí significa que es secundaria a una enfermedad aguda, que sea por una agresión al sistema nervioso, sea un tumor, una infección, un traumatismo o algo metabólico que produzca un estado sintomático. En cualquier enfermedad pediátrica puede presentarse un estatus convulsivo y no necesariamente es una epilepsia. Y un estatus epiléptico sintomático crónico en pacientes que tienen enfermedades crónicas secundarias a su problema neurológico de base. Acá estas por decirle, por nombrarles algunas. Pero esto es más para neuro, los estatus de espasmos epilépticos del síndrome de West. Hay unos niños que presentan crisis migrantes del lactante, que primero presentan crisis de un lado y después del otro, son crisis focales, son bebés. Los estatus mioclónicos en encefalopatías no progresivas es el caso de los chicos con parálisis cerebral, que presentan mioclonías, muchas convulsiones, y se hacen las medicaciones respectivas. Estatus autonómicos en encefalopatías no progresivas. Los estatus autonómicos se caracterizan por signos autonómicos, cianosis, o palidez,
o midriasis, o alteraciones de taquicardia o bradicardia. Y este es uno que yo les quería nombrar recién, que es uno de los casos clínicos que le puse recién, que es el estatus autonómico en el síndrome de Panayotopoulos. El síndrome de Panayotopoulos es una epilepsia benigna de la infancia que se da alrededor de los 3 años de edad. Lo característico en este síndrome es que los chicos ingresan por vómito. La crisis es el vómito. Entonces los padres cuentan que han estado durmiendo, que vomitan y tienen signos autonómicos, están pálidos y después hacen la crisis focal. Entonces muchas veces ingresan, los ven, les hacen todas las evaluaciones y es por su síndrome de Panayotopoulos y ese es el cuadro. Uno le da medicación y cede. El estatus de la epilepsia focal es benigna, que son las que le conté, la de la edad escolar. El estatus epiléptico eléctrico durante el sueño lento, que esto se da en unas formas raras de las epilepsias benignas de la infancia, y en el síndrome de Rasmussen, que son cosas más complicadas y más de malformaciones en la corteza cerebral. La mayoría, como la fisiopatogenia de las crisis, son de corta duración, la actividad convulsiva no dura más de 2 minutos y esto se debe a mecanismos que terminan la misma y llevan a la neurona un periodo refractario que puede durar minutos, horas o días. Pueden ser mecanismos inhibitorios, que son corrientes de potasio dependientes de calcio, bloqueo de receptores de N-metil-aspartato por magnesio, o efectos inhibitorios de adenosina, péptidos opioides y GABA, y excitatorios como glutamato y los antagonistas del GABA. Y la muerte celular resulta de las demandas metabólicas mayores por parte de las neuronas que están generando una descarga eléctrica excesiva. Entonces, ¿cuál es el problema del estatus si nos demoramos en el tratamiento? Que luego de 20 minutos se produce una insuficiencia de oxígeno regional. Entre los 20 y los 60 comienza a descender el flujo sanguíneo y la presión de oxígeno aumenta en la insuficiencia metabólica, desencadenando cambios bioquímicos y metabólicos a veces irreversibles. Entonces, se acumulan ácidos grasos, prostaglandinas, nucleótidos cíclicos, ocasionando edema cerebral. Después de 60 minutos se instalan acidosis láctica, hipoglucemia, y finalmente aparecen diversas disfunciones autonómicas que pueden llevar al shock y a la falla cardiovascular, respiratoria y renal. ¿Cómo se van a presentar estas complicaciones? Con hipoxia, con trastornos metabólicos, con convulsiones, que van a seguir induciendo como un círculo vicioso el daño cerebral, con edema cerebral, con aumento de la presión cerebral, con trombosis venosa cerebral, con infarto y hemorragia cerebral e hipotensión arterial. Hipertensión arterial, falla cardíaca, paro cardíaco, arritmia, shock cardiogénico, falla respiratoria, apnea, trastorno del ritmo respiratorio, de todo. Edema pulmonar, hipertensión pulmonar, embolia, neumonía, aspiración, hiperpilexia, sudoración, bueno, todo esto, isquemia, deshidratación, trastornos hidroelectrolíticos, insuficiencia renal aguda y hepática aguda. Y acá tienen todas pancreatitis, falla multiorgánica, coagulación intravascular diseminada, rabdomiólisis, fracturas. Muchas veces ingresan los pacientes porque se caen y se fracturan, infecciones pulmonares de la piel, renales, tromboflebitis y lesiones dérmicas. Entonces, el tratamiento es la mejor manera de impedir un estatus, es iniciar el tratamiento lo antes posible. Para prevenir la recurrencia de las crisis, para asegurar una función cardiorrespiratoria y una oxigenación cerebral adecuada, para combatir los factores precipitantes como hipoglucemia, alteración electrolítica o fiebre, para mantener un balance metabólico previniendo o corrigiendo la acidosis láctica, los trastornos hidroelectrolíticos y para evitar o corregir cualquier complicación sistémica. Entonces, aseguramos la permeabilidad de la vía aérea, administramos oxígeno, monitoreamos signos vitales, siempre colocar una vía, extraer sangre. En el momento que estamos colocando la vía, sacamos sangre para todo lo que es análisis de rutina y guardamos muestras de sangre, si se puede, para estudios neurometabólicos o toxicológicos. Y empezamos, recuerden siempre, con la solución salina y glucosa. Siempre acuérdense de poner glucosa al 5%, porque estamos alterando las neuronas y necesitamos glucosa. Y colocar zona nasogástrica para evitar las aspiraciones. Si a los 10 minutos nos repite, si no sé, a los 10 minutos después que hemos puesto las benzodiazepinas, elegidas a igual dosis, le vamos a poner piridoxina en menores de 2 años, que no responden al tratamiento, porque a veces cuando uno, en ese momento no le puedes preguntar a la mamá, estás en una urgencia, si se le movió o no se le movía la madre, ligeramente no está fuera. Le dan 2 miligramos endovenosos si hay, no sé si hay en el hospital. Si a los 10 a los 20 minutos no cede, le damos difeniliantoína, podemos darle difeniliantoína, 20 miligramos kilo endovenosa o intraósea. Recordar cómo se da la difeniliantoína y la dosis máxima es 1500 miligramos. Recordar cómo hay que pasarla de a poco porque tiene sus complicaciones cardíacas. El fenobarbital, la difeniliantoína sí se diluye, el fenobarbital no lo
no lo diluyan, pásenlo directamente a 20 miligramos kilo, a razón de 100 miligramos por minuto, la dosis máxima de 1000 para los adultos. Se puede repetir de nuevo, si a los 20-30 se puede volver a repetir el FEN y se puede volver a repetir la difenil, siempre no pasando las dosis máximas, y ya comenzar, acuérdense, uno de los efectos del edema cerebral, colocar dexametasona 0,5 miligramos kilo. Y cuando ya no sé, pasamos a opil. Los criterios: depresión respiratoria, requerimiento de ARM, un estado epiléptico refractario, necesidad de administrar tiopental, con indicación de intubación endotraqueal, asistencia ventilatoria mecánica o requerimiento inotrópico y todo eso. Que sabe más Javi que yo de esto. Tiopental, pentobarbital, también se puede usar feno, anestésicos inhalatorios y midazolam. Otro que pueden utilizar como en el hospital no tenemos fenobarbital, por ejemplo, para las convulsiones febriles, necesitamos hacerle o fenobarbital o ácido valproico. ¿Sí? No me le pongan otro porque no van a ceder. Si son convulsiones febriles, fenobarbital o ácido valproico, el ácido valproico sea 20 a 30 miligramos por kilo hora, va a pasar en 1 hora, seguir una dosis de mantenimiento, en 24 horas, 30 miligramos kilo. La lidocaína también se puede utilizar, el levetiracetam, que es muy bueno también, y el topiramato. ¿Sí? Determinar cuál fue la causa, dependerá del tipo de presentación de las crisis, la edad del paciente, las enfermedades asociadas, los signos de foco neurológico. Siempre tener en cuenta, una vez estabilizado el paciente, la importancia de las imágenes, una tomografía, resonancia y angioresonancia con tiempo arterial y venoso, de vasos de cuello y cerebro. Función lumbar, ¿cuándo? Hay alteración de la conciencia, si hay signos meningios, si hay un periodo posictal prolongado, si hay un tratamiento previo con antibióticos, si es un estatus febril, evaluamos el estado clínico del paciente y si es menor de 6 meses, que convulsión sintomática por fiebre. Recordad que las convulsiones febriles a partir de los 6 meses, antes no. Tenemos tipo de presentación, si es focal, generalizado, desconocida. Ahí tenemos las causas, que pueden ser estructurales, genética, infecciosa, metabólica, inmune o desconocida. Y acá tenemos imágenes estructurales. Por ejemplo, acá tenemos el lado izquierdo, es una displasia cortical focal. Uno, cuando hace la resonancia, vemos ahí una imagen hiperintensa, el lóbulo frontal. Si la pueden llegar a ver, eso es una displasia cortical. En la de arriba tenemos lo que se llama una hemimegalencefalia. Fíjense que de un lado al otro los cerebros son diferentes. En el lado derecho tenemos una esquizencefalia, que es una malformación de la corteza cerebral. Este es a labio cerrado. Fíjense cómo está abierto entre los dos, justo en el área motora. Y abajo tenemos una heterotopía. No sé si llegan a alcanzar a ver con polimicrogiria del lado derecho de la imagen es más pequeña y se ve la imagen gris dentro de la blanca, que esos son heterotopías y polimicrogiria. Son causas estructurales de malformaciones del desarrollo de la corteza cerebral que producen epilepsia, en ocasiones refractarias. Acá también tenemos, fíjense, más imágenes por traumatismo, por hematomas, por infecciones, por sangrados, genética. Estas son las mujeres hermanas que tuvieron el caso del síndrome de Lennox-Gastaut. Ahí están las causas genéticas. Es raro poder determinar en Argentina y menos en San Juan, que estamos en el inframundo. Metabólica, por alteración del medio interno. Fíjense cómo los iones sodio y potasio actúan en la membrana plasmática de la neurona y alteran el potencial de reposo y generan alteraciones intra y extracelulares que generan las convulsiones, ¿sí? Infecciosas, tenemos del lado izquierdo un absceso y del lado derecho tenemos también alteración tipo ADEM. También acá está la inmune, no sé si saben lo que es la ADEM, encefalomielitis diseminada aguda, son imágenes que se presentan hiperintensas en T2 y FLAIR. Fíjense cómo están aumentadas que son como tipo tumorales. Esto después en la medicación inmune. ¿Cómo están aumentadas? Tenemos que definir rápidamente la conducta a seguir. Tratar de lograr una correcta, lo posible, semografía del tipo de crisis, todo esto es rápido. Lograr cuanto antes el tratamiento respectivo en caso de que la crisis no ceda, tratando de evitar el estado epiléptico. Definimos en lo posible la etiología respectiva y de esta manera mejoraremos el pronóstico del niño. Pero antes que esto,
Mi perrita quiere ir a los casos clínicos. Cuando esté los casos clínicos. Vamos, con esto que hemos visto, les voy a resolver los casos clínicos, a ver si lo pudieron sacar. Vamos a ir uno por uno. Es fácil, ¿no? No tan difícil. Y acá un poquito para empezar, por ejemplo, este caso del niño, de este niño de 3 años que se atraído por las caídas frecuentes. En ese caso, lo que podemos hacer, en este caso, evaluar al pacientito, hacerle una tomografía para descartar que no tenga un tumor de tronco, y en el caso que está todo bien, si hay neurólogo, internarlo, en ese caso, para poder hacer un electroencefalograma y poder definir esta epilepsia benigna de la infancia. En este caso, el niño que llega pálido hipotónico es el chico que les comenté que es el síndrome de Panayotopoulos, que es característico en esta edad, y también se hace siempre recuerden hacer una imagen para descartar tumor y se indica medicación. Estos chicos con clobazam andan muy bien. El chico de adolescente, una tomografía de hacerle siempre y preguntarle esto de las mioclonías en la mañana, también tóxicos, exacto, ver todas esas cosas. El niño de 4 meses que tiene crisis focales, en ese caso sí o sí hay que hacer una tomo para descartar que no tenga algo, pero sí con 20 minutos yo le pondría fenobarbital hasta que lo vea el neurólogo a 5 miligramos kilo. Y el caso de la convulsión febril es un caso de convulsión febril compleja porque tiene crisis focal. Entonces, en ese caso, le podemos, si el pacientito está bien, es la única crisis que presentó, le podemos poner diazepam intermitente. El chico con síndrome de West, que tiene 150.000 cosas, se los puse a propósito porque un niño de 5 años no tiene diagnóstico de síndrome de West, siempre vienen con esos diagnósticos, lo puse a propósito porque el síndrome de West se resuelve al año. Es un chico con una encefalopatía crónica no evolutiva. Cuando está con toda esa medicación, el vigabatrin ya no tiene indicación. Hay que ver cómo son las crisis verdaderamente, hacer análisis de sangre para controlar todos los medicamentos y ver. En ese caso, si son aparentemente generalizadas, se puede poner fenobarbital a 5 hasta que lo vea el neurólogo. Muchísimas gracias. Aquí estamos. Ahí está. Me morí también. Ahí estamos. Fabi, estamos viendo a ver qué ha preguntado. Bien, ahora se escucha. Se escucha Muy bien. bien. Fantástico, clarísimo, Ceci. Pero yo tengo que hablar fuerte porque mi micrófono está bajito. A ustedes se las escuchan, pero a mí no. Preguntas. ¿Por acá? ¿Alguna pregunta? Por acá ninguna. En el chat, ¿alguna pregunta? A ver. A ver.